Ja que eixíem a un camp, encara que no fos el nostre, pues la gent se volcava aplaudint-nos i dient el nom del València. Tony Mann, que estaba también, me dieron un ramo de flores maravilloso y fue él a subastarlo al patio de butacas, a todo el público. Se quedó sin una flor y recaudó un dineral. Con las canciones que yo había cantado y con el ramo de flores de Tony Mann, bueno, hicimos una recaudación maravillosa. Es un placer. El generalísimo vivió el realismo dramático de un pueblo aplastado por la desesperanza, como estos habitantes del barrio de Nazaret. Tardó un poco y ahí es donde se armó el gran jaleo aquel que le costó el cargo al Marqués del Turia como alcalde y a don Martín Domínguez como director de las provincias. Cuando enmudecen los hombres, hablan las piedras. Porque los hombres enmudecen. Enmudecemos a veces. Por inconsciencia, por ignorancia, por comodidad, por cobardía. Y en esos momentos injustos de silencio, Dios permite que hablen las piedras. Es decir, el mundo inanimado, cuando el mundo que tiene alma ha callado cobardemente. Convocó una comisión del Pleno en el Ayuntamiento en la cual hizo un discurso lamentándose de esa situación y reclamando con energía las ayudas que él creía que no le habían sido facilitadas. Entonces el Ateneo, que estaba con esa misma preocupación, recogió el discurso que él había pronunciado y lo repartió en su boletín del Ateneo. El boletín entonces se repartía a los socios, que eran 8.000, y por consiguiente tuvo una repercusión muy grande. Y incluso hubo que hacer una segunda tirada porque la gente, al tener la noticia de que se había publicado el boletín, acudía al Ateneo a pedir que se le facilitara. Esto creó tensión, sobre todo con Pedro Gualvilví, ministro entonces, delegado del gobierno, y se tradujo meses después, no inmediatamente, en el cambio de alcalde. Tuvo la delicadeza el Marqués del Turia de invitarnos a Martín Domínguez y a mí. Y entonces en esa comida dijo, es que como saltamos los tres, nuestro reinado ha sido de un año, el tuyo ha sido de un año, pero el nuestro ya se ha terminado también. Y entonces brindamos por la salida de los tres a la vez, el Marqués del Turia, porque también
se pidió unas cosas que no se podían, que España no estaba dispuesta a darlas, bueno, Madrid, el gobierno, y también pues con la riada fue la terminación de su alcaldía y la de Martín Domínguez como director de las provincias. Fue más bien apartamiento que dimisión. La dimisión suya fue más bien de protesta, y él dimitió porque se consideró sin medios y sin posibilidad de desarrollar el programa, y no quiso ser obstáculo para que ese programa fuera. Y esa manifestación que iba a ser para meterse con el gobierno, pues fue una manifestación de aplauso, de agradecimiento y de reconocimiento, y entonces es cuando se creó la medalla de la gratitud. Dentro de la gran catástrofe que representó, fue el determinante de una solución generosa que resolvió a la vez 5 problemas, 2 o 3 de ellos fundamentalísimos, como eran el hidráulico del río, el de ferrocarriles, el viario. Quizá sin una catástrofe de esa magnitud hubiera sido difícil acometer una solución conjunta de ellos, y la riada hizo posible que esa solución se adoptara. Cumple con el Plan Sur, mediante el cual todos los problemas encontrarán armónica solución. Ahora, en el poblado de Nazaret reconstruido, el Generalísimo visita la nueva iglesia de la Virgen de los Desamparados. En los bloques Virgen de la Fuensanta se repiten las mismas expresiones de clamoroso afecto. El impulso dado a la construcción en este sector es una muestra expresiva de lo que ha de ser en su totalidad el Plan Sur. Exactamente, para evitar que nuevamente se produzcan los famosos desastres o infamosos desastres, para ampliar el puerto, que está acogotado con la desembocadura que entonces tenía el río, para detener el crecimiento urbano hacia la Albufera. Con estos objetivos primarios podíamos conseguir otros muy importantes, como es trasladar todas las instalaciones ferroviarias de tipo comercial, trasladarlas fuera del casco urbano, convertir la estación central en línea de tránsito, cosa que aún no se ha producido y se pretende producir, crear una circulación por el sur de la ciudad apoyándose en el futuro cauce del río, replantear todas las redes ferroviarias e incluso una red de metro para acabar con el conflicto de los 300 pasos a nivel, y producir nuevos ingresos, nuevos accesos a la ciudad en las 3 direcciones, norte, sur, este y oeste. Y naturalmente, todas estas remodelaciones dieron lugar a un nuevo planteamiento urbano. Se crearon ya con esto las bases para una nueva ciudad, que es la que hoy tenemos. Quan vingueren i feren el reparto oficial, perquè les claus ja les teníem. Bueno, el reparte, com diria jo, el de dir, així estic jo a donar-vos això. I mos donaren aquestes casetes, ni més ni menys. I quan isquen el diari després, i vinguérem així, que estaven ahí en el pati, a la porta del pati, un senyor que ara estigué vivint així també una poca temporada, i li vaig dir, vinguem, mirava el diari, nosaltres portàvem tots el diari a la mà, i ese dia se vingueren tots els diaris, portaves el diari, anaven fulano tal, la porta, te donaven la clau, i te dien la portallera, portava un cartonet con el número de la porta també. Y entonces ya puchabas dalt y ya te fes el ánimo de ellos. Esta fue la gestación que tuvo el Plan Sur. La oficina técnica ofrece a la oficina política, la oficina política ofrece al gobierno, y el gobierno aprueba el Plan Sur para Valencia, que consistía en ordenación de Valencia y su comarca sobre la base de la solución hidráulica, que era el desvío del río por el sur de Valencia. Yo puse toda mi energía para conseguir que aquello que era todavía una nebulosa, que era un deseo, que era un proyecto lejano,
La prueba es que no se aprobó hasta 1961, fuera una realidad. Y me dediqué todas las semanas, los domingos por la tarde, ir a Madrid, y por las mañanas del lunes y la tarde del lunes dedicarme a visitar los ministerios y a poner en órbita no solo el problema del desvío del río, sino todos los problemas que tenía pendientes la ciudad. De tots els grans fets del segle XX, és possible que el més recordat en la ciutat de València siga la riuada de 1957, al punt de constituir un mit perpetuat a lo llarg de generacions. Els testics donen fe de que se patí molt, se passaren grans fams i se lluità per a sobreviure. 50 anys després, en un món tecnificat